la violencia, los actos de violencia contra candidatos, contra aspirantes, pero también contra ciudadanos, va marcando este proceso, va manchando, está ensuciando la elección en curso. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Carlos Mota. ¿Qué tal? Hola, Carlos, buenas ¿cómo noches. estás? Arturo, dame Arturo. Lucy, Manuel, Carlos, muy buenas noches. Carlos, pues la violencia no es nueva, pero vemos hechos que, vaya, lejos de alejarnos de la situación, de la espiral de crimen que ha venido incrementándose, pues nos aproxima cada vez más. Es una tragedia sobre otra en distintas partes del país. Sí, tristemente me parece que estamos en un problema subyacente mucho más grande y yo creo que la violencia, los asesinatos que veíamos en la nota pasada de los candidatos, de los aspirantes, que uno pierde la cuenta, la verdad, porque no sabes en qué momento este era aspirante, luego ya fue candidato o no, quiénes están siendo ejecutados, muy lamentable, pero ese es nada más como digamos, la capa superior de un problema subyacente mayor, ¿no? Es un poco como el betún o el caramelo de un pastel podrido que está en el país, que realmente lo que significa, desde mi punto de vista, es que hay una serie de arreglos institucionales, informales y delincuenciales para la vida social de México en muchos municipios. Y eso significa que muchos de estos criminales, de gente del crimen organizado, sabe cómo operar para que a través de diferentes expresiones de extorsión y expresiones violentas, forzar u obligar a los políticos en turno a generar negocio. Y lo que hay detrás de esto es una cantidad enorme de licitaciones, asignaciones directas, negocios sucios, oscuros, al margen de la ley, que corren a través de los mecanismos institucionales. Y cuando no encuentran el negocio que quieren o cuando ven que un candidato va a modificar el orden con el cual operan esos negocios, entonces escalan la violencia hasta llegar incluso a los asesinatos. Y me parece gravísimo que en un país como México, una de las principales 15 economías del mundo, en una cantidad tan grande de municipios, estemos viendo este tipo de expresiones. Repito, es solo la punta del iceberg de algo mucho más grande que no se está atendiendo, porque ves lo que dice el diputado Jorge Romero y lo que dicen muchos diputados, bueno, vamos a llamar a un acuerdo nacional para que todos, digamos, el INE solicite que todos los candidatos sean custodiados, en fin, pero no puedes aspirar a eso. Es decir, ¿cómo poner a vigilar custodios, guardaespaldas? No hay policías que alcancen. No va a alcanzar. No hay policías que en lugar de ir al fondo, y el fondo es que este estado subyacente está generando negocios ilícitos para una cantidad enorme de organizaciones delincuenciales. Y para donde uno voltee puede ser Zacatecas, o Guerrero, o Oaxaca, o Michoacán, o Guanajuato, Veracruz, Chiapas. Parece un asunto normalizado, Lucy. Normalizado y diría incluso minimizado, que me parece aún mucho más grave, sobre todo desde el punto de vista de la autoridad. De hecho, si tú buscas o intentas buscar una cifra oficial de cuántos candidatos, cuántos funcionarios, cuántos políticos han sido amenazados, atacados o asesinados, no existe un registro como tal. Hay estos conteos por parte de organizaciones civiles o los medios de comunicación, y eso me parece gravísimo, como si no se tratara de un problema mayúsculo para el país que tuviera que, de entrada, diagnosticarse y reconocerse como tal. Pero no, estamos en esta lógica de, una vez más, minimizar los hechos. Y si a esto le sumas, por ejemplo, una postura que recientemente se dio desde el Ejecutivo Federal, donde, haciendo referencia al asesinato de Gisela Gaitán, esta candidata en Celaya, Guanajuato, diciendo que simplemente pues es un problema, o echándole la bolita, digamos, al gobierno local, donde el gobernador no gobierna, mejor dicho, gobierna, pero no manda, dando a entender o haciendo hincapié en que esto pues es responsabilidad del gobierno local, cuando pues si se va a medir bajo esa misma vara, pues tendría que decir exactamente lo mismo de las otras entidades que encabezan las listas de las agresiones y de los asesinatos a actores políticos, que son efectivamente Guerrero, Veracruz, Estado de México, pero bueno, de eso evidentemente no se habla. Hay doble rasero, se mide con diferente vara. Claro, pero eso una vez más nos habla, pues sí, de una
una política de Estado que tiende a minimizar por un lado y que está totalmente rebasado. Y negando la realidad, además, Arturo. Mira, retomando el concepto de Carlos del pastel podrido de que estamos hablando, si tomamos en cuenta el proceso electoral de 2017-2018, hace 6 años, el número de asesinatos de aspirantes, candidatos, funcionarios, exfuncionarios, políticos o expolíticos, no nada más de candidatos, fue 389. En el 2020-2021, nuestras elecciones intermedias bajó 100 a 299. Hasta el día de ayer, no, hasta el primero, antier, iban ya en México 399 según la cuenta de Integralia, que es esta empresa que encabeza Ugalde, ¿sí? O sea, 399 y faltan 2 meses y probablemente falte lo más ríspido de esto. Ahora, de todos estos, 73.4% son a nivel municipal, o sea, por puestos municipales, 14.5% a nivel federal y solamente 7.3% a nivel estatal. Pero ¿dónde está el problema? Pues a nivel municipal. Ahora, a ver, lo que pasó ayer en Celaya, eso sí ya es muy grave porque ya es una ciudad... Antier, perdón. Eso ya es más grave porque ya es una ciudad más grande, ya no es un pueblito, una localidad que muchas veces te dicen el nombre y dices, bueno, a ver dónde está esto porque no lo conozco, eso, pero ya Celaya es algo ya de más peso, ¿no? Sí, sí, a plena luz del día. A plena luz del día, ¿no? La de Morena, pero arrancando la campaña. Al alcalde con licencia que está buscando la reelección le mataron un hijo hace unos meses también. Hay una dimensión que creo que todavía con el cúmulo de noticias que hemos tenido estos días al respecto no hemos visto, y es la dimensión internacional. México está siendo visto internacionalmente como un país violento que no es capaz de tener un proceso en paz de elecciones locales, federales y tal. Y creo que ahora con la hiperinformación en las redes sociales y tal, la cobertura típica que tenemos ya como nación importante, ¿no?, en el concierto internacional de países y tal, bueno, pues siempre nos prestan atención y son contabilizaciones de estos asesinatos que siempre están, pero ahora percibo yo que están magnificados, ¿sabes? Se está viendo esto constantemente, están siguiendo día con día los procesos de violencia electoral en nuestro país, los agentes internacionales. Eso no está bien. No está bien que ocurra, por supuesto, y no está bien que además tengamos esta imagen hacia afuera. Porque pero es la realidad. No, es la realidad. Se Somos el país, la realidad. decías, México es la economía 15. Sí, pues no, incluso es la 12, ¿no? La 12. Depende de la contabilidad que tengas, sí. Por mucho es el más violento, digamos, de esas 12 economías. Probablemente somos el más violento electoralmente en estos procesos de los primeros, no sé si 100 países del mundo. O sea, ¿en qué país del mundo? Bueno, donde hay democracia, ¿no? Sí, pero... Debe ser la democracia más violenta un país del mundo. como de África subsahariana para ver algo así, ¿no? Con la cantidad de muertos que están habiendo aquí. Sí, una democracia medianamente seria no puede seguir teniendo estos niveles de violencia e impunidad, porque aquí estamos hablando de que el problema subyacente, más allá de estos intereses ocultos, porque no sabemos efectivamente cuántas de estas agresiones son del crimen organizado, cuántos son de actores políticos o actores de otra naturaleza en la escena. Más allá de eso, esto tendría que llevarnos a cuestionar la integridad de nuestra democracia misma. O sea, estamos hablando de algo sumamente grave que claramente está pues permeando y está de alguna manera fracturando nuestros procesos democráticos de una manera nunca antes vista. O sea, yo creo que sí, cada vez hemos pues superado desafortunadamente estos umbrales históricos de violencia política, y eso es un mensaje muy claro, ¿no?, en el que pues de alguna manera la violencia está decidiendo y está participando activamente en quién aparece en la boleta, quién no, y incluso en la propia jornada electoral pues ha habido casos, ¿no?, de cómo pues intentan de alguna manera también cooptar el voto, ¿no? Entonces, todo esto sí nos habla de pues una degradación de nuestra democracia que merece precisamente la atención internacional de la cual hablaba Carlos, porque es un escándalo, es un escándalo. Si estuviera ocurriendo en cualquier otro país, también nos escandalizaría. Sí. Mira, un dato interesante, ¿no?, de los asesinatos de aspirantes y candidatos, ya aspirantes y candidatos, del 1 de septiembre al 1 de abril, el 54.2% eran de Morena. 54.2%, 12.5%. Sí, claro, gobierna más, y es precisamente con quien se tienen que entender todos estos negocios turbios y legales con el que probablemente vaya a llegar al gobierno. Esto te dice mucho, ¿no? 12.5% del PRI, 12.5% del PAN, 8.3% de Movimiento Ciudadano, y PRD, el Partido Verde y el PT, 4.2% cada uno. Ahora, yo no, ¿qué pienso? Tal vez no pase mucho tiempo en que así como ahora hablamos de los feminicidios,
feminicidios, Manuel, empecemos a hablar de los politicidios, lo cual sí ya sería muy grave porque pareciera ser que es un fenómeno que llegó para quedarse, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero me da la impresión de que no existe, digamos, no es que las organizaciones criminales salgan a decir hoy vamos a matar 5 candidatos, simplemente porque son políticos. Yo sí creo que este tema de que hay una cantidad de negocios importantes en cada municipio, estas asignaciones directas, por supuesto licitaciones y todo este orden institucional que los mexicanos hemos construido para tratar de generar prosperidad en el municipio, a nivel municipal, realmente pareciera como una pantalla, cuando lo que realmente está detrás es una cantidad de gente que se quiere saltar las trancas y que cuando las reglas no le van a favorecer, entonces va y puede llegar a ejecutar a quien le va a cambiar esas reglas, ¿no? Mira, aquí el tema es, lo mencionaba Lucy, el grado de impunidad que tenemos, Manuel, porque a ver, no es posible que cada uno de nosotros traiga un policía detrás las 24 horas del día garantizándonos nuestra seguridad. Ni siquiera es posible con todos los candidatos y aspirantes, que son miles. Eso es imposible. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que tú como asesino te salgas con la tuya? Es muy elevada. Y si a esto le agregas el grado de impunidad que hay en el país, que es realmente donde se ve la falla del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, no tanto en protegerte directamente de que seas víctima de un delito, porque eso es prácticamente imposible que nos proteja a todos todo el tiempo, pero el grado de impunidad, bueno, a ver, ya me asesinaron, ya me asaltaron, ya me secuestraron. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y lo hacen porque se puede. Y lo hacen porque se puede, ¿no? Y es ahí donde veo yo Ahora que sí, tenemos un gobierno fallido. Son los crímenes contra los actores políticos, pero es la violencia en general. Es decir, en general, la además. violencia, lo que estamos viendo es un ambiente muy sangriento, muy violento de cara al proceso electoral. Y en ese marco, ¿quién podría afirmar que los ciudadanos van a salir a votar en paz, con seguridad, el domingo 2 de junio? Justo, y sobre todo porque el mensaje que se está enviando, desafortunadamente, abonando más a este clima de violencia, es que pues si no se pueden proteger ellos mismos, ¿qué nos espera al resto de los ciudadanos? O sea, esa es la realidad, porque no solo se trata del proceso electoral, sino también ya cuando entran en funciones, ¿no? Y luego tenemos ejemplos como la alcaldesa de Tijuana que se va a vivir a un cuartel militar. Bueno, ya quisiéramos todos ir a resguardarnos a un cuartel militar, ¿no? Sobre todo con los niveles de violencia que se registran en Tijuana. Y a esto sumarle, por ejemplo, pues este episodio raro, confuso, precisamente a raíz del atentado allá en Celaya, Guanajuato, donde incluso el candidato a regidor, bueno, primero lo dieron por muerto, pero luego lo salieron a corregir que estaba no localizado. ¿Cómo se puede dar una confusión, una desinformación de ese tamaño, de esa naturaleza? Bueno, digno incluso de aparecer en el quién es quién de las mentiras, pero bueno, eso sabemos que no va a pasar. Pero no puede ser posible que ni en esas cifras podamos confiar. Bueno, en esas y en las de la Concordia Chiapas, en donde hablan los medios y organizaciones de defensoras de derechos humanos de 25 personas muertas, entre ellas mujeres y niños, y el presidente dice que son como 10, sin poder dar una cifra exacta. No, o sea, yo creo que esto que estamos viviendo en estas semanas en México, en este proceso electoral, realmente nos arroja, nos pone en la cara como una bofetada el gran fracaso de la estrategia de seguridad a nivel país durante los últimos años. Y puede estar esto arrastrado a lo mejor de sexenios anteriores, es posible, pero es cierto que este gobierno lleva 5 años, está en el último tramo de gobierno, y la verdad es que pues la Guardia Nacional, por muy bien que haya sido estructurada bajo las órdenes del presidente, pues no ha arrojado los resultados que todos quisiéramos para sentirnos seguros. Es que lo tienen haciendo todo menos. Y los militares están en las construcciones. En fin, hay una confusión tremenda en donde no tienes investigaciones periciales sólidas, una persecución de delincuentes adecuada y una confusión de temas muy básicos, con Rosa Isela saliendo cada semana diciendo vamos bien porque ya agarramos a tantos y ya tenemos a estos delincuentes que sí metimos a la cárcel y tal, cuando la sensación generalizada del país es que esto es un desastre y que es un fracaso esta estrategia de seguridad. No funciona y tendría que ser el momento de reconocer, por un lado, y de diagnosticar y de plantear propuestas e ideas por el otro. Sí, sobre todo, por ejemplo, con el número de muertos de Morena, de candidatos o aspirantes de Morena, pues es realmente para que ya el gobierno dijera, oye, es que tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que garantizar la seguridad de nuestros propios candidatos, de nuestros propios aspirantes. Pero se politiza, a ver, ocurre lo de Guanajuato y entonces piden seguridad para los candidatos a alcaldías en Guanajuato. Es una entidad gobernada por el PAN, una entidad que concentra la mayor cantidad de homicidios dolosos, indefendible, por supuesto, con un fiscal que tiene ahí 13 años. Pero ¿y qué hay de los otros estados?
que hay de Guerrero, decías Lucy, que hay de Michoacán, que hay de Veracruz, que hay de entidades que están en llamas, que están incendiadas también, porque parece que las tragedias, la violencia, se politiza también en este proceso electoral. Ahora, si hay un riesgo de que esta violencia que estamos viviendo en este proceso electoral, eventualmente, si no se ataca, pues dé un salto mayor, ¿no? Y de pronto los ciudadanos que hoy relativamente sientes tú, bueno, pues efectivamente estoy inseguro por ahí en el país, pero no sientes que te van a atacar directamente el crimen organizado a ti, aunque bueno, puede tocarte. No obstante ello, si no se ataca el problema, sí puede dar un salto en donde la gente efectivamente se siente insegura caminando por las calles de México. Y eso sería gravísimo, ¿no? Porque si institucionalizamos y normalizamos la violencia, la inseguridad como algo que realmente nunca pudimos lograr contener, pues el siguiente paso es ese, que no podamos salir el día 2 de junio a votar tranquilamente. Y la violencia y el hartazgo se manifiesta en muchas otras, digamos, en otros frentes. Está el caso de Camila, esta pequeñita de 8 años en Tasco, que fue asesinada, y la turba enardecida haciendo justicia por propia mano. Es decir, es un hartazgo, es la impunidad, es la falla en las instituciones, es la nula coordinación entre policías municipales, estatales, la federación, y es este sentimiento de que las cosas están lejos de mejorar. Es la ausencia total del Estado, de la autoridad. Pero más, el no reconocer cuál es la tarea esencial de cualquier gobierno, lo voy a decir en términos muy coloquiales, que es repartir bofetadas a quien no respete los derechos de los demás. A ver, abrazos no balazos, si lo dice Mahatma Gandhi, a lo mejor se entiende. Pero un gobernante cuya principal tarea es hacer valer los derechos de los ciudadanos, la vida, a la libertad, a la propiedad, la ley, pues sí, señores, si tú no respetas esos derechos, pues entonces sí tengo que recurrir a la fuerza. Esperemos no llegar a los balazos. Pero si no entiendes, sí, nada más con palabras, pues ese es el ejercicio propio del gobierno. Por eso se dice que tiene el monopolio legítimo de la fuerza para garantizar el derecho de los ciudadanos. Entonces, de entrada, aquello de que abrazos, no balazos, pues ¿sabes qué? Es que no va por ahí. El Estado existe para eso. Y decir que no es así... O al revés, si estás fallando en tu razón de ser primordial, no tendrías que estar haciendo ninguna otra cosa. No tendrías que estar invirtiendo en ninguna otra cosa más que en eso hasta que lo resuelvas. Mira, yo a los candidatos les preguntaría, si llegas, ¿estarías dispuesto cuando tienes que hacerlo, recurrir a la fuerza para hacer valer el derecho de los ciudadanos? Nos vamos, Arturo, gracias, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Lucy. Hasta mañana. Pásala.